Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno en esta mañana. Ahora nos predisponemos a estudiar la palabra de Dios y creo que es un culto, para mí por lo menos, muy emocionante por el testimonio que escuchamos de la hermana Diana y porque vamos a hablar de un tema que personalmente a mí me toca mucho porque me gusta este tema, ¿verdad? A esto me dedico, esto es lo que quiero hacer toda mi vida y todos, vamos a ver que en esta mañana todos vamos a ser desafiados a lo mismo. El título de esta mañana del mensaje es Cada cristiano es un maestro de la Biblia. Hace un tiempo compartí un mensaje que decía cada cristiano es un misionero. De los mismos productores hoy tenemos cada cristiano es un maestro de la Biblia. Y vamos a ver que todos somos maestros de la Biblia. Y esta es una afirmación de la cual muchos huimos. La mayoría en realidad, en algún momento de nuestras vidas, huimos, decimos, yo un maestro de la Biblia, jamás, no soy ni por cerca. Y en ese momento sale toda nuestra humildad que estaba guardada en algún rincón de nuestro ser y dice, no, yo soy solo un siervo humilde, el menor de todos soy yo, ¿verdad? Yo no puedo pararme delante de nadie y explicarle la Biblia. E incluso los más espirituales citan el Salmo 22 y dicen, más, yo soy gusano y no hombre, ¿verdad? Y agarramos los versículos que más nos convienen y usamos cuando queremos, ¿verdad? ¿Y es esto verdadera humildad o son solamente excusas? Cada uno de nosotros ciertamente sabemos cuál es nuestra fortaleza, en qué áreas somos más eficientes, qué nos sale mejor y somos distintos, eso es cierto. Pero no podemos negar que muchas veces somos los más entendidos sobre cualquier otra cosa de nuestra vida cotidiana antes de lo que sabemos sobre la Biblia, ¿verdad? Todos sabemos, hay mucha gente a quien le decís, ¿quién salió campeón a Libertadores año 1993? Y ¡pah! Te dice, metió gol fulano y terminó en tal minuto, ¿verdad? O ¿qué dice, no sé, una serie tal, episodio tanto, en minutos? Y fulano dijo esto, y sabemos de memoria muchas cosas, pero cuando se trata de la Biblia, no, eso es demasiado para mí, no puedo aprender todo eso. Siendo que en realidad sabemos que en nuestra mente Dios nos dio capacidad para mucho más de lo que realmente queremos reconocer. Y quiero comenzar en esta mañana el mensaje con un versículo, Mateo 5:16, que es nuestro versículo lema, fue todo este año nuestro versículo lema. Y aquí vamos a sacar nuestro primer punto. Mateo 5:16. Dice así la palabra de Dios: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De este versículo vamos a sacar nuestro primer punto, y es que nuestras obras son nuestro primer mensaje. Podemos decir también nuestras obras, nuestra vida, nuestra conducta son las lecciones que damos diariamente, constantemente, en donde estemos. Y cuán felices seríamos todos nosotros si la gente que está a nuestro alrededor estuviese dispuesta a hacer todo lo que le decimos sin que se fijen en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Sería el mundo mucho más fácil. Para los padres sería una maravilla estar en la casa y hagan todo lo que les digo, pero no se fijen en lo que yo hago. Yo les digo lo que tienen que hacer, vayan y obedezcan. Pero nuestra vida en el mundo no funciona así. Este es nuestro primer problema cuando pensamos que no podemos ser o no estamos listos o no somos maestros de la Biblia. La realidad es que todos estamos constantemente enseñando a todos los que nos rodean. Y cuando nos ven a nosotros en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en el colectivo, hablando con tu vecino, la gente asume correctamente que lo que estás viendo en tu vida, eso es lo que deberían vivir los cristianos. Ya sea que lo que vean tu vida sea algo bueno, sea algo malo, sea algo neutro, por decirlo de una forma. La gente que no conoce al Señor y ve tu vida dice, esos son los cristianos, así viven ellos, así se comportan. Y ahí comenzamos a pensar, ¿qué ha de estar pensando la gente de los cristianos si ve mi vida? Sabemos que las personas siempre van a usar toda clase de excusas para no acercarse al Señor si es que realmente no desean. Pero tenemos que reconocer que a muchos de ellos somos nosotros mismos quienes les damos las mejores excusas para nunca acercarse a la iglesia, por nuestra vida,
por nuestro testimonio, por nuestra conducta. ¿Qué dice este pasaje que acabamos de leer sobre nuestro primer mensaje? Por ahí si alguien está anotando, lo primero que vamos a anotar es que habla sobre nuestra luz. Y nosotros en muchas ocasiones hablamos acerca de nuestra luz como cristianos. Sabemos que la Biblia dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y a veces escuchamos esto tantas veces que pareciera que ya ni cosquilla nos hace. Escuchamos nomás. Y sabemos que es así, ¿cierto? Amén. Pero vivir eso es otra historia. ¿En qué consiste nuestra luz? Según el pasaje que acabamos de leer, consiste en gran medida en nuestras obras. Y si no son directamente nuestras obras, por lo menos está muy relacionada nuestra luz con las cosas que hacemos. Y ahí podríamos decir, bueno, entonces hay muchos tipos de cristianos según sus obras, ¿verdad? Hay muchos cristianos que sus luces son como de velas, ¿verdad? Un vientito y se apaga. Hay muchos cristianos que podrían ser como semáforos, ¿verdad? Que todo el tiempo, cada vez que la miras está cambiando de color, ¿no sabes en qué te podés esperar? Cambia y cambia. Y algunos sí que podríamos decir, ya que estamos en la época de Navidad, son como luces navideñas, ¿verdad? Que aparecen una vez al año y encima se prenden y se apagan todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo es tu luz? ¿Cómo son los testimonios que damos con nuestros actos a los demás? El pasaje que acabamos de leer nos manda que brillemos con nuestras obras. Vivimos también en una época en que todo el mundo tiene una opinión sobre algo. A cualquiera le preguntas qué pensás de esto, ahí te sale ahí con su opinión, no importa si está bien fundamentado o no. Tenemos una opinión sobre todo. Y saben que la gente, el mundo que nos rodea, ya no está interesado en ninguna manera, ni en tu opinión, ni en tus argumentos, ni en nada. ¿Qué quieren ver? Quieren ver tu vida. Mostrame por tus hechos lo que vos crees y ahí voy a creer. Mostrame en tu vida que esto es real y ahí voy a creer. Quieren ver obras, no quieren solamente escuchar tu opinión. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros si sabemos que entre nosotros como iglesia hay oscuridad? ¿Qué deberíamos hacer? La Biblia nos manda a brillar, pero ¿qué dice acerca de nuestra oscuridad? Este es nuestro segundo subpunto, podríamos decir. La Biblia es tremendamente dura en cuanto a esto. Vamos a leer 1 Corintios 5, del 9 en adelante. Dice así: les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. No me refiero en forma absoluta a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aún coman. Deberíamos quedarnos nosotros como iglesia calladitos y sentaditos ante la presencia del pecado entre nosotros. Y la Biblia dice, no, en ninguna manera podemos permitir esto dentro de nuestra iglesia. Y por eso constantemente tenemos que exhortarnos mutuamente a la vida cristiana y no quedarnos en silencio. La Biblia es clara en esto, nos dice que ni siquiera deberíamos comer, ni saludar, incluso podríamos decir, exagerando un poco ya, ni deberíamos tener ese tipo de contacto de ningún tipo con quien se diga cristiano y sea en alguna manera un pecador abiertamente. No está hablando de la gente del mundo, si no tendríamos que salir del mundo, dice. Pero si hay alguien acá sentado que dice yo soy cristiano y que vive abiertamente una vida de pecado, nosotros como iglesia deberíamos reaccionar y decir, sabes que vos no podés llamarte cristiano o tenés que cambiar tu vida. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora sí que vimos entonces, Dios nos manda a hacer luz. Hablamos de nuestra luz, hablamos de nuestra oscuridad, pero alguien tal vez podría estar pensando allá en lo profundo de su mente, bueno, yo no soy una luz, ay, qué luz soy, no. Pero tampoco soy la oscuridad, no, tampoco vamos a exagerar, no soy tampoco esa oscuridad. Entonces algunos podrían estar pensando que somos luces intermedias. Ni tan brillante ni tan oscuro, ahí nomás estoy, ¿verdad? No le molesto, no le encandilo a nadie, ¿verdad? Pero si hace falta un poquito de luz, ahí yo aporto algo. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? Efesios 5, un pasaje un poco largo, vamos a leer si quieren abrir sus Biblias. Efesios 5. Efesios 5 del 1 en adelante dice así:
Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Versículo 3. Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a santos, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso, no sean partícipes con ellas, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sos luz? ¿Sos oscuridad? No hay intermedios. No hay luces navideñas, no hay luces a medias, o luz u oscuridad. El Señor te está diciendo en esta mañana que no estás siendo una luz en donde sea que te toque estar. No te resistas a la voz del Señor. Acepta la corrección de nuestro Dios y seamos luz. La Biblia dice: despiértate, tú que duermes, despiértate y Cristo te va a alumbrar. Dios nos llama, así que lo que nos corresponde a nosotros es responder a este llamado en que Dios nos dice: yo tengo que ser una luz. Tengo que ser una luz y tengo que brillar. Y no puedo estar en el medio. Muy bien, vimos entonces en primer lugar que todos somos maestros. Tenemos el mandato también de predicar y enseñar el mensaje de la Biblia con nuestras obras, con nuestras buenas obras que son nuestra luz. Y hacemos esto a través de nuestras acciones cotidianas, ya que seamos nosotros precisamente grandes lumbreras de rectitud o densas tinieblas de pecado. Cada uno tiene que evaluarse. Así que, ¿qué más dice la Biblia? Quiero mencionar nuestro segundo punto. Enseñar la Biblia es nuestro privilegio. Y acá entre la iglesia tengo yo incontables maestros que me enseñaron desde mi adolescencia hasta que hoy día yo estoy acá parado. Pero ¿cuántos de los que están aquí fueron mis maestros? Incluso la hermana Diana, que contó hoy su testimonio, que es de gran bendición para cada uno de nosotros. Muchos acá fueron mis maestros. Y es un privilegio poder estar nuevamente y enseñar la Biblia a cuántas personas. Y yo sinceramente estoy convencido de una cosa, y como dice el apóstol, ¿verdad? En este momento hablo yo, no el Señor. Estoy convencido de esto: quien no quiera enseñar la Biblia, no quiere enseñar la Biblia, porque nunca experimentó lo maravilloso que es enseñar la Biblia, porque nunca probó mostrarle a alguien qué dice el Señor, qué promesas tiene Dios para él, cómo Dios puede transformar su vida. Generalmente, si alguien no quiere enseñar la Biblia, es porque nunca se dijo: voy a probar. Y no tuvo la ocasión de vivir en carne propia el Espíritu Santo de Dios obrando en su vida, dando palabras de vida y bendición. Qué tremendo privilegio es este, el de enseñar la Biblia. Si bien entiendo que no todos tenemos los mismos dones y talentos, somos distintos unos de otros, claro que sí. Incluso la propia Biblia afirma en Santiago 3 que no todos tienen que hacerse maestros, porque van a tener un juicio más severo sobre sí mismos. Eso también lo tenemos en Hebreos 13. Todos tenemos el mismo mandamiento de hacer discípulos, todos deberíamos estar haciendo discípulos. Y esto implica también, obviamente, enseñar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre este privilegio de enseñar?
Quiero leer Romanos 10, del 13 al 15. Si quieren abrir sus Biblias, Romanos 10, 13 al 15. Dice así la palabra del Señor, Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Las buenas nuevas, como tengamos en la versión ahí en nuestras Biblias. Al dedicarnos al ministerio de enseñar la Biblia, primeramente comenzamos con lo primero, enseñar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo primero que deberíamos todos ser capaces de hacer. Yo enseño la Biblia y tenemos este pasaje siempre como, no, esto es de los misioneros. No, esto es de todos nosotros. Todos nosotros fuimos llamados a ser discípulos, ya sea discípulos nuevitos de paquete o uno que te trajeron para que vos le discipules ya después de unos años de cristiano, o aunque sea un paquete completo. Esa persona necesita que le enseñes la Biblia y nosotros comenzamos con el privilegio de enseñar las buenas nuevas. Dios nos llamó a hacer esto y siempre decimos, mira a la persona que está a tu lado y decirle esto, decirle aquello. Ahora, capaz deberíamos hacer lo siguiente, mirar a la persona que está a tu lado, pero mirarle los pies, que te muestre, sacarle su zapato y a ver si es un pie hermoso o no. Qué tan bonito está ese pie, porque la Biblia dice, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Y no solamente nos quedamos en el Evangelio, los que enseñan toda la Biblia, porque saben que los que son maestros de la Biblia, de la escuela dominical, del grupo pequeño, lo que sea, ellos también usan sus pies. Ellos también tienen que ir caminando a donde tienen que enseñar la Biblia. Ellos también tienen que hacer su sacrificio. Dios nos llamó a todos a hacer esto y a veces les tenemos en tan poca estima. Al ser instado, incluso cuando Jesús entraba a Jerusalén, en la semana de la Pasión, los fariseos le dijeron, Señor, hace que se calle esta gente. Y Jesús respondiéndoles en Lucas 19:40 le dice, sí, les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Hablando acerca de cuán abundantemente Dios podría tener opciones para enseñar las buenas nuevas, pero nos eligió a nosotros. Las piedras van a hablar si ustedes se callan. Hubo otra ocasión en que una asna habló, muy bien en realidad, habló con argumentos y todo, habló esta asna, eso está en Números 22, porque vio un ángel y le habló a su dueño, tanto tiempo te serví y me golpeaste, dice el asna a su dueño. Dios usa a quien quiera. En Romanos 1 leemos que toda la creación, toda la naturaleza, habla también de la gloria de Dios. Aún así, Dios quiso que seamos nosotros quienes compartamos el mensaje de salvación y enseñemos lo que dice la Biblia. Su mandato claro para todos sus discípulos. En Mateo 10 dice en versículo 7, cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios. De gracia han recibido, den de gracia. Y eso no era solamente para este grupito de discípulos, era para todos nosotros. Todos nosotros recibimos de gracia y todos deberíamos estar dando de gracia también. ¿Cómo podemos negarnos a hacer algo tan maravilloso, algo tan bueno, con frutos tan deliciosos para nosotros? ¿Cómo nos negamos a hacer algo que puede cambiar la vida de la gente que nos rodea? La vida de la gente a quien amamos, de nuestros seres queridos, de nuestras familias. ¿Cómo negarnos a entregar una noticia que puede pasar a las personas, de la muerte a la vida eterna? A eso nos llamó Dios. Eso es enseñar la Biblia. Dios te llama a esto. Es un gran privilegio. El pasaje que leímos hace momentos, además de destacar el mensaje maravilloso que nos toca predicar, también destaca lo maravilloso que son nuestros maestros de la Biblia. Todos los que enseñan la Biblia y los que enseñan incluso de por vida. Porque generalmente el que empieza a enseñar la Biblia nunca para. Nunca para. Y el día que prepara su velorio dice, lean por favor tal pasaje, ese me gusta porque tal cosa, ¿verdad?
Y sigue enseñando, y sigue enseñando. Y quiero que ahí en mi tumba pongan tal versículo porque yo me convertí. Y está pensando constantemente en eso, porque conoce el fruto delicioso de enseñar la Biblia. Y sus pies, como dije hace rato, también son hermosos. Ellos tienen que asistir al lugar donde van a enseñar la Biblia. Ustedes saben que la iglesia no les paga ningún salario quienes enseñan la Biblia. A sus maestros de escuela dominical, a sus líderes de grupos pequeños. No, ellos pagan de sus propios bolsillos. Incluso muchos ponen la comida ahí para que la gente que venga se siente a gusto a comer algo mientras se les enseña la Biblia. Muchas veces somos tan ingratos con ellos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio, los que enseñan la Biblia también. 1 Timoteo 5 dice, en el versículo 7, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Especialmente, dice, los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Especialmente aquellos que nos enseñan la Biblia, sean dignos, tenidos como dignos de honor, de gran estima. Todos aquellos que nos enseñan la Biblia. Y cuando la Biblia habla de ancianos no es precisamente los más viejitos, como a veces decimos, no. A cualquiera que nos enseñe la Biblia. Deberíamos estar sumamente agradecidos. No solamente eso, en Gálatas 6, versículo 6 dice, el que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Qué tremendo este versículo. El que recibe instrucción, comparta todo lo que tenga de bueno con quien le instruye. Y esto podría ser honor, podría ser algún tipo de favor especial, de traer una empanada con mandioca un día. No sé cómo puedes darle honor a quien te enseña la Biblia, pero la Biblia nos enseña, comparta. El que recibe instrucción, comparta todo lo bueno que tenga con quien le enseña. Así le mostramos cuánto valoramos su ministerio. Y cuán lejos en muchas ocasiones estamos de honrar a nuestros maestros, a quienes nos corrigen en lo que dice la palabra de Dios. No digo que no los apreciemos de ninguna manera, sino que a veces no le damos la misma importancia que la Biblia les da. Y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Quiero preguntarte esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Primeramente para honrar a tus maestros, a cualquiera que te enseñe la Biblia. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para dedicarte a este ministerio de enseñar la Biblia? Y probar la maravillosa experiencia de ser usado por Dios para transformar la vida de alguien. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser maestros. A veces solo falta que nos animemos y digan, bueno, yo voy a, por lo menos a una persona quiero enseñar. Que el Señor te use poderosamente eso. Como dice una publicidad, no tiene precio. Vimos entonces hasta aquí que Dios nos llamó a ser maestros. Todos somos maestros de la Biblia. Nuestro primer mensaje son nuestras obras, nuestra propia vida, nuestro testimonio. Eso es lo que le llega a cada persona que nos rodea. Y luego vimos que la Biblia nos enseña que enseñar es un grandísimo privilegio que tenemos cada uno de nosotros. Ahora quiero terminar con una santa advertencia. Nuestro tercer punto dice, nuestra enseñanza pasará por el fuego. Nuestra enseñanza pasará por el fuego. Y en una de sus enseñanzas más duras para con nosotros, nuestro Señor Jesús dijo esto en Mateo 18. Voy a leer del 1 al 7. Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Y cualquiera que en mi nombre reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y que se le hundiera en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, es inevitable que haya tropiezos, pero ay
del hombre que los ocasione. Qué tremendas y duras palabras de Dios para cada uno de nosotros que tenemos sobre los hombros la gran responsabilidad de enseñar la Biblia, de enseñar el cristianismo, aún sin ser maestros. Sencillamente con nuestras acciones y con nuestras obras. Lo más duro es que debemos reconocer que en muchas ocasiones somos nosotros quienes provocamos el pecado en los demás. Muchas veces somos nosotros quienes hacemos tropezar a los demás. Muchas veces somos nosotros los cristianos de muchos años quienes alejamos de la fe a quienes recién comienzan su camino en el cristianismo. Quienes tomamos el entusiasmo de los niños en la fe y lo pisoteamos con nuestra frialdad, con nuestra falta de interés, con nuestro poco servicio, con nuestra baja convicción. Somos nosotros muchas veces quienes vemos que existe mucha necesidad de enseñanza bíblica, mucha necesidad, y no hacemos nada. Simplemente dejamos que la necesidad siga su curso, no intervenimos para nada, para erradicarla en el medio del pueblo del Señor. ¿Qué podemos lograr con la enseñanza de la Biblia? Por ahí, si todavía no te convenciste de que enseñar la Biblia es algo maravilloso, ¿qué dice la Biblia? Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Muchas veces andamos por ahí y decimos: ¿cómo puede ser que esta persona no vea lo que está haciendo? ¿Cómo puede tomar tantas malas decisiones una detrás de otra? ¿Qué dice la Biblia? La exposición a su palabra hace entender a los simples. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por la palabra de Dios sabemos a dónde vamos, sabemos dónde pisar. Y en 1 Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar, ¿qué cosa? La ignorancia de los insensatos. Practicando el bien, predicando con nuestras acciones y con nuestras palabras la voluntad de Dios. Quiero leer un último pasaje. 1 Corintios 3. Les invito a abrir sus Biblias en este pasaje. Vamos a tomarnos el tiempo para leer este pasaje. 1 Corintios, capítulo 3. Primera Corintios 3, versículos 12 al 15. Dice así: si alguien edifica sobre este fundamento, sobre Cristo, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día, la luz, la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Y a la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento que es Cristo, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Una santa advertencia que nos hace la palabra de Dios, para que no seamos obreros perezosos, para que no hagamos la vista gorda, para que no pensemos que el Señor no nos llamó a enseñar su palabra. Todos somos maestros de la Biblia, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Y la pregunta es: ¿cómo estás edificando la iglesia? ¿Estás destruyéndola, tal vez con tu mal testimonio, o sencillamente con tu inactividad, con una pereza espiritual? ¿O estás esforzándote en hacerla crecer cada día más en el conocimiento de la verdad que tenemos en la palabra de Dios? ¿Qué estás haciendo? Cada cristiano es un maestro de la Biblia. Y el Señor nos llama en esta mañana a que asumamos con responsabilidad este ministerio que tenemos todos sobre nuestros hombros, porque todos enseñamos la Biblia,
todos enseñamos lo que es ser un cristiano. Así que te invito en este momento a inclinar tu cabeza para terminar con una oración. Y si en esta mañana el Señor te está diciendo claramente, con tu testimonio no estás dándome gloria, estás enseñando un cristianismo equivocado, un cristianismo enfermizo, débil, no estás enseñando lo que la palabra dice. El Señor te está hablando en esta mañana, te está diciendo esto. Yo te invito a que hagas una oración conmigo, en la que pedimos perdón a Dios y nos comprometemos a enseñar la Biblia con nuestras acciones de manera correcta cada día de nuestras vidas. Si ese es tu deseo, te invito a que ores conmigo esta oración en la intimidad de tu mente y corazón. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra, porque en esta mañana entiendo que me estás llamando a enseñar la Biblia, enseñarla en primer lugar con mis acciones, con mi vida, con mis decisiones, en donde sea que me toque estar. Te pido perdón porque estuve enseñando de manera equivocada. Y a partir de hoy, quiero comprometerme contigo a enseñar la Biblia de manera correcta, guiado por tu Espíritu Santo, en justicia, en verdad, humillado y en adoración. Quiero amarte también, Señor, a través de mis obras. Te doy gracias por este privilegio que me das. Quiero ser partícipe de tu obra en donde yo estoy. Te alabo, Señor, y te doy gracias por tu paciencia para conmigo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Cuando decimos, yo no soy tan malo, de alguna manera estamos diciendo entonces, yo no necesitaba que derramase luego Jesús su sangre, y no reconocemos nuestra necesidad de perdón. Si el Hijo de Dios tuvo que venir, derramar su sangre hasta la muerte, para que puedas tener perdón, quiere decir que tu condición era verdaderamente grave.